las 7 de la tarde. Y por supuesto desde el lunes el tema que nos convoca y que nos lleva a pensar en esta persona que vino a visitarnos es el fallecimiento del Papa Francisco. Cómo se vivirán estos próximos días, cuándo será el próximo cónclave o el famoso cónclave, y en definitiva cómo va a estar sobrellevando la Iglesia Católica, o está sobrellevando la Iglesia Católica, toda esta transición que se viene. Alexis Dabat está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos? Hola, Mayra. No sé cómo presentarte cuando hablamos de estos temas, porque vos sos funcionario, pero también sos estudioso, perteneces a bastantes asociaciones. Claro. En este caso, como miembro del número de la Junta de Historia. De la Junta de Historia, por claro, supuesto. La Junta de Historia de la provincia, y nos vamos a peinar un poco para salir. Sí, por favor. Porque esto de la radio con imagen es distinto, ¿no? Y está cumpliendo 20 años YouTube, imagínate. Claro, esto de la radio con imagen es... Tenés que acostumbrarte. Sí. Yo a la televisión estoy acostumbrado, pero esto de la radio con imagen... Te agarra un poco más desprevenido. Sí. Y yendo a eso, estábamos como todos esperando este triste momento, digamos. Se venía como de alguna manera preparando, ¿no? Entiendo yo. Sí. La Iglesia en general para este momento, que es, bueno, la partida nuevamente de un Papa. Nada en la Iglesia está improvisado. Todo en la Iglesia está pensado y todo está preparado. Por supuesto que desde hace tiempo que la Iglesia se está preparando para este momento. Esto es un proceso que está absolutamente programado y organizado con mucha anticipación. Se saben los pasos que hay que dar para cada momento. Desde el momento que el Papa fallece, ahí se activa un protocolo que es la sede vacante, y a partir de ahí hay toda una serie de procedimientos que hay que ir cumpliendo. Lo que estamos viviendo hoy es lo que se llama interregno. El interregno se produce desde la constatación de la muerte del Papa hasta el cónclave, hasta que se produce la reunión del cónclave para la elección del nuevo pontífice. Este tiempo de la Iglesia es un tiempo de transición, como bien dijiste, donde hay una serie de ritos de preparación que se deben producir, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahora es la segunda fase del proceso de los funerales, ¿no? del duelo. La primera parte fue la constatación de la muerte del Papa, que eso se hizo el lunes a la noche. Después con eso se activa automáticamente el protocolo de sede vacante. Es decir, que al entrar en rigor el protocolo de la sede vacante, todos los funcionarios que fueron designados por el Papa cesan en sus funciones automáticamente al morir el Papa. Los únicos funcionarios que no cesan son el cardenal Camarlengo y el secretario de Estado, que son los que se hacen cargo de todo. A partir de ese momento, el cardenal Camarlengo, que tiene una tarea muy importante, es el que se hace cargo de todos los procedimientos de la organización de lo que van a ser los funerales y la organización del cónclave. Es decir, todo queda en manos de este para hombre. Pasarlo al llano, a la simpleza de nuestro castellano, en estos momentos en el Vaticano hay un montón de gente yéndose y un montón de gente llegando hacia el lugar. Sí, hay un montón. Porque hay como una mudanza de... Sí, están llegando muchos peregrinos de todo el mundo para producir, que van a participar del funeral el próximo sábado. Hoy justamente los canales de noticias estaban diciendo que la ciudad ya está colapsada de gente, que ya no hay alojamiento, que ya no hay vuelos, que ya todo está colapsado de la cantidad de gente que está llegando, y por supuesto de todos los países también vecinos, ¿no? De Europa, que de toda Europa están llegando a Roma para participar del funeral y de estos días de despedida, ¿no?
Te decía que al producirse la muerte del Papa, al constatarse la muerte del Papa, se activa el protocolo y en la sede vacante se hace cargo el cardenal Camarlengo. Este hombre, que tiene una responsabilidad enorme en estos días, es el que, para que se avancen todos los demás ritos, debe sellar los apartamentos pontificios, es decir, las habitaciones en las que vivía Francisco. En este caso se selló las habitaciones de Santa Marta y las habitaciones del Palacio Apostólico. ¿Eso por qué, Alexis? Porque toda la documentación que tiene que quedar reservada, toda la documentación del Papa queda reservada a partir de ahora, hasta que se haga cargo el nuevo, ¿no? El que comience a administrar nuevamente la Santa Sede. Entonces todo queda reservado, todo se sella y se destruye el anillo del pescador, que es el símbolo del poder del Papa. Antiguamente el anillo del pescador tiene un origen en la Edad Media, cuando los sobres se lacraban con el sello del anillo. Claro. ¿Cierto? El anillo del pescador tiene un sello que es con el que se cerraba el lacre de los documentos. Por lo tanto, el único que podía lacrar el documento era el Papa. Era el Papa. Entonces, ese anillo se destruye a partir del momento que el Papa ya está, se constata que ha fallecido. ¿Cómo destruyen? Lo marcan con un martillo de plata y con un cincel se marca una cruz, se destruye el sello. Claro. Porque a partir de ese momento el sello ya no puede ser utilizado. Sí, perdón, pero a medida que vas hablando me van surgiendo preguntas, creo que del otro lado también a la gente, y voy mechando con lo que vamos escuchando en todos estos días, ¿no? Sí. Uno no puede evitar comparar como cuando es el fallecimiento de cualquier familiar, de cualquier persona, ¿no? Sí. Y en estos días se hablaba mucho de la familia de él, que no sabían si iban a ir o no iban a ir, y vos me decís, se sella todo, se guarda todas las pertenencias. Claro, se guardan las pertenencias. Me imagino ese anillo, yo, la hermana del Papa Francisco... No, eso queda... Nada. No, eso queda todo ahí, eso se guarda todo para... Familiares, para nada, no hay nada, no hay una sucesión ni nada por el estilo ahí. El Papa dejó un testamento espiritual, en realidad. Claro. Sus únicos dice bienes, que tenían $100. $100, dice que era su única herencia. Bueno, es conocido que los franciscanos hacen un voto de pobreza. Pero él era jesuita, no franciscano. Claro que él utilizó el nombre de Francisco para su pontificado, y ese anillo que estamos viendo ahí no es el anillo del pescador. No es el que estábamos mencionando. No, ese anillo es el que él usaba como cardenal, como arzobispo de Buenos Aires. El anillo del pescador es dorado. Mirá, y él seguía usando ese anillo. Él seguía usando, él solía usar mucho el anillo que usaba en Buenos Aires. Mirá. Sí, para las ceremonias solemnes sí usaba el otro. Mira. En este caso, lo que estamos viendo ahora, en estos días, que a partir de hoy, de esta mañana, lo que estamos viendo es la capilla ardiente en el altar del baldaquino en San Pedro, ¿no? Esta mañana, a las 9 de la mañana de Roma, se trasladaron los restos del Papa a la catedral, de la capilla de Santa Marta, que es el lugar donde se hizo la primera ceremonia de constatación de su fallecimiento. El lunes a la noche que me contaste. El lunes a la noche, que fue el lunes a las 9 de la noche, y ahí se expuso por primera vez su cuerpo en el féretro. Recibió ahí un primer homenaje, vamos a decir, de los cardenales. Es una solamente los cardenales podían ingresar. Sí. Solamente los cardenales y las autoridades de la Santa Sede son los que participan de esa ceremonia privada. A partir de hoy sí se abrió al público. Eso hubo una traslación solemne. Bueno, ahora
una traslación solemne del cuerpo desde la capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, para ser expuestos en la capilla ardiente, sí, bajo el altar del baldaquino. ¿Por cuántos días? Por 3 días, hasta el viernes. El viernes a las 20 horas se va, a las 19 horas se cierra la basílica, y a las 20 horas va a ser la ceremonia en la que se va a cerrar el féretro con los cardenales. Ya, nuevamente ese grupo selecto. Es una ceremonia privada. Allí van a estar, por supuesto, el cardenal Camarlengo y el secretario de Estado, que son los que van a asistir a al cierre del ¿Dónde van a descansar los restos de Francisco? Van a ir, paradójicamente, en esta oportunidad el Papa no va a estar sepultado por decisión de él en las grutas vaticanas donde están los otros papas. Claro. Bajo el que eso también estuve escuchando en estos días. Él dejó como todo escrito todo como previsto, quería que sea. Sí, como quería que sea. Inclusive modificó el protocolo de los ritos funerarios. ¿Y lo hizo más austero? Lo simplificó, sí, simplificó el protocolo, lo hizo más austero. Quiso un funeral sencillo. Y eligió el lugar a donde descansar, que es en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Una de las 4, lo que se llaman basílicas papales. Son claro. Las 4 basílicas mayores son la Basílica de San Pedro, donde está la sede del Vaticano. Después está la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Después está la Basílica de la Santa Croce, donde están los fragmentos de la cruz de Cristo. Y después está la Basílica de Santa María la Mayor, que es la advocación mariana que corresponde a la patrona de Roma, que es Salus Populi Romano, que es una hermosa imagen, que es un ícono antiguo de la Virgen, Salus Populi Romani, que quiere decir salud del pueblo romano. Es la patrona de Roma. ¿Y él escribió por qué él eligió ese lugar? Escribió porque eligió ese lugar, porque él era muy devoto de la Virgen. Cada vez que viajaba y cada vez que volvía de sus viajes apostólicos, él visitaba a la Virgen en la iglesia de Santa María la Mayor. Siempre se acercaba a llevarle flores para ponerlas en su altar, en agradecimiento por los viajes. Cada vez que se enfermó y que tuvo que ser ingresado a una internación, al salir de la internación venía también nuevamente a agradecer a la Virgen, profundamente devoto de la Virgen. Él es muy mariano, ese modelo muy mariano, también de Juan Pablo II, ¿no? Claro. Juan Pablo II también era profundamente mariano. Y él es devoto de San José también, de San José y de María. Entonces eligió ese lugar, también por la sencillez del lugar. Dicen que eligió un lugar que él encontró, que era un pequeño cuarto en el que se guardaban elementos de la liturgia, se guardaban candelabros, elementos del altar, era como un depósito detrás de un altar. Y él dijo, este lugar me gusta, este lugar es donde yo quiero estar, vamos a acondicionarlo para que sea una bóveda. Entonces ese depósito se transformó en una bóveda. ¿Y ese lugar donde? Ese cuartito. ¿Cuándo lo van a llevar ahí? El sábado. El sábado. El sábado, sí, sí. Y de ahí empieza toda la elección, entre comillas, ¿no? El famoso cónclave. Bueno, la preparación del cónclave es mucho más compleja. La preparación del cónclave comienza desde ahora. Sí. Desde el primer día empiezan a producirse lo que se llaman las congregaciones generales, que son reuniones de los cardenales que se preparan. Estas reuniones tienen la finalidad de analizar un diagnóstico de la Iglesia, de la situación de la Iglesia actual, del momento histórico de la Iglesia, ante la elección de un nuevo pontífice. Sí. Entonces, que no sé si viste Cónclave, arranca con eso.
No vi la película, la serie. No vi la película. Es interesante porque arranca con eso. Sí, con las y de alguna manera generales. te sitúa en este momento en el cual algunos cardenales que ya no van a votar, que ya no están en condiciones de votar, son quizás los guía de los más jóvenes, digamos. Claro, porque los que van a tener derecho a voto son aquellos que son menores de 80 años. Esos son cardenales electores, los que pueden entrar al cónclave para elegir y ser elegidos. Cualquiera que ingresa al cónclave puede ser elegido. Entonces, esos cardenales son los electores. Son todos aquellos que tienen menos de 80 años. ¿Cuántos hay? ¿Sabes el número? Son 135 ahora los que van a participar. 133 porque 2 no van a poder participar por razones de salud. No están en Roma en estos momentos. Y esos ya pidieron faltar por razones de salud, porque no están en condiciones de salud para participar. Y al día de hoy sabemos cuáles van a ser las fechas, porque yo leía por ahí, decía el 8 y el 9 están tirando al azar, pero no se sabe todavía. Eso todavía no se dijo. Generalmente pasan más o menos 15 días de la muerte del Papa. O sea, desde la muerte del Papa, por lo menos 15 días después, recién comienza el cónclave. Porque primero tienen que pasar los funerales. Claro. Dura más o menos una semana. Después vienen los novendiales, que son una serie de oraciones, ceremonias que se hacen por el alma del Papa, donde se reza por el descanso del Papa durante 9 días. La novena, como que nosotros novena, le llamamos. Claro, como una novena que se llaman novendiales, en el caso del luto, ¿no?, del Papa. Yo creo que más o menos en 15 días recién va a estar comenzando el cónclave, cuando las congregaciones generales determinen la fecha. Claro. Porque eso se van a reunir, van a tener una serie de reuniones donde en las congregaciones generales participan todos los cardenales, es decir, todo el colegio cardenalicio. Los que votan y los que no votan. Los que votan y los que no. Todos hacen su intervención, piden la palabra y hacen una intervención generalmente breve para que todos puedan hablar, y cada uno plantea su postura ante la situación. Todos proponen, plantean posturas y hacen propuestas. Es decir... ¿Y cómo surge, Alexis, estos 12 candidatos que aparecen por todos lados? Estos son los posibles candidatos. Pero no, eso es... A mí me causa gracia porque en su momento... Yo ya no era una niña cuando falleció Juan Pablo II, y menos cuando lo sucedió a Benedicto, el Papa Francisco, y me acuerdo que Francisco no estaba ni en el... Nada. Bergoglio en su momento no estaba ni en el listado, o sea que puede suceder de que todas estas personas que estamos viendo a través de los medios de comunicación, ninguno esté cerca de ser candidato. Cuando se produjo el cónclave de Juan Pablo, cuando muere Juan Pablo II en el año 2005, hace 20 años... que para nuestra generación, Alexis, no sé si pasó a vos, pero somos un poco contemporáneos, fue todo un suceso. Fue todo, por supuesto que fue todo. Porque yo nací con Juan Pablo II. Yo nací con Juan Pablo II, claro, para mí era... No puede morir el Papa. Yo nací con Juan Pablo... ahí aprendimos que podía pasar esto. Por supuesto, y que por primera vez en nuestra vida nos enfrentábamos a esta situación que no sabíamos cómo procesar, digamos, esta expectativa, a mí me pasaba, decía yo, y todos los retratos que tenemos con el Papa, que por supuesto, ¿a quién no poner a cualquiera ahora? No, aparte Juan Pablo era Juan Pablo, era todo muy representativo para toda nuestra todos. Generación. Fíjate, y creo que nuestros padres también. Pero nuestros padres vivieron otros papas, y yo te digo, mi papá, que siempre hablamos con papá, y mi mamá cuando estaba con nosotros, mamá me solía decir, yo ya vi pasar muchos papas. Mamá, que era profundamente religiosa, era mi madre, y ella siempre me decía, porque lo conocía Pío XII. Claro, ellos nacieron con Pío XII, fíjate, que era preconciliar.
O sea que ellos vivieron el concilio, nuestros padres. No sé cuántos años tendrán tus padres, pero... No sé si vivieron el concilio mis padres, pero eso fue un cambio muy fuerte. Claro, porque mamá y papá, que nacieron los dos en la década del 40, nacieron con Pío XII y vivieron después los cambios con Juan XXIII. Vivieron el concilio. Mamá en su niñez y en su infancia iba a la misa con mantilla y con los brazos cubiertos, llevaba el libro de misa. Claro, tenía que contestar en latín. Exacto, el cambio en toda esa generación que escuchaba la misa en latín. Que escuchaba la misa en latín, llevaban en la misa, tenían que ponerse guantes, llevar el libro de misa para contestar en la misa, porque se contestaba en latín. Entonces, mamá me decía, yo de niña fui así. Después de grande recién vino el concilio, vivieron ellos el proceso del concilio en la década del 60 y después vivieron los cambios del concilio que llevó los papas tercermundistas. No, papas no hubo tercermundistas, pero sí los sacerdotes, sí. Los sacerdotes de la Teología de la Liberación, que fue todo un movimiento dentro de la Iglesia. Y eso fue muy interesante porque para nuestros padres que vivieron todas esas etapas, que vivieron el concilio y todos los cambios posteriores al concilio, es decir, postconciliares, porque la Iglesia tardó después mucho tiempo en procesar los cambios del concilio, digamos, ¿no? Así que ellos vivieron toda esa etapa, vivieron varios papas. Y eso me hace pensar algo que es muy importante decirlo. Cada papa es representativo de su tiempo histórico, de su época, del momento histórico en el que le toca gobernar la Iglesia, ¿no? Entonces, si vos te ponías a pensar en Pío XII, era un hombre que representó como nadie ese tiempo histórico. Él gobernó la Iglesia desde 1939 hasta el 58. Tiempo difícil. Imagínate, pasó la Segunda Guerra Mundial. Después vino Juan XXIII desde el 58 hasta el 63. El Concilio Vaticano II lo inició, pero no lo terminó. Lo concluye Pablo VI, que continúa desde el 63, viene Pablo VI hasta el 78. Después viene Juan Pablo I, que dura apenas 33 días, ¿no? Y en ese año 78, que en el que yo nací, hubo 3 papas el mismo año. La pucha. Y no podía ser cualquier año con Alexis Labat. Hubo 3 papas. Y además nací el mismo mes en que fue electo Juan Pablo II. Mira. Yo nací en octubre de 1978. ¿Y qué te parece? Fue electo el 22 de octubre, yo tenía 15 días de vida cuando fue electo Juan Pablo. Era nuestro Papa. Era nuestro Papa. ¿Qué te parece o cómo trascendió Juan Pablo II y, por supuesto, cómo trascendió o cómo se acomodó a su época Francisco? Yo creo que los dos han sido representativos de su tiempo, sin duda, porque acompañaron los cambios de la época. Juan Pablo II acompañó grandes cambios, que además fue un pontificado muy largo. Pensá que el Papa Viajero le llamamos. El Papa Viajero hizo cambios importantísimos, estuvo 27 años, es muchísimo. ¿Cuánto en nuestra vida, cuánto significó Juan Pablo, ¿no? Después vino ya Benedicto XVI, que era un hombre mayor, ya entrado en años y entrado en méritos. Digamos que Benedicto fue como un símbolo de toda una época. Benedicto XVI, podemos decir que fue uno de los intelectuales más lúcidos del siglo XX, un teólogo de fuste, respetado por todos por su intelectualidad. Un gran estudioso. Un tipo un lujo de intelectual, un estudioso sin duda de la teología, y por supuesto, claro, era un hombre mayor cuando le tocó ser papa, pero fue el símbolo fue como coronar toda una carrera en la que él, a lo largo de 30 años aproximadamente, marcó el pensamiento de la Iglesia.
Si su pensamiento traspasó el pensamiento de la Iglesia durante 30 años, porque él viene a Roma convocado por Juan Pablo II para presidir un dicasterio muy importante de la curia romana, que es la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe. Era el guardián de la fe. Desde ese momento, Benedicto XVI se transforma en el guardián de la fe como cardenal, ¿no? El cardenal Joseph Ratzinger. Y es, de alguna manera, el cardenal más ilustre de la curia romana en ese tiempo, en esos años, donde lo acompaña a Juan Pablo II como una persona de su absoluta confianza, una persona a la que Juan Pablo respetaba y admiraba profundamente, y después de eso le tocó sucederlo a Juan Pablo en esa responsabilidad. Bueno, después ya sabemos lo que pasó, su edad avanzada no le permitió terminar su misión, digamos, como en algún momento tuvo que renunciar porque su edad avanzada no le permitió, ya no estaba en condiciones físicas para continuar, y por eso decidió renunciar, en un gesto que fue tan importante que de alguna manera lo dejó en la historia, porque el hecho de que él haya abnegado, abdicó porque reconoció que sus fuerzas no le permitían seguir, que su edad avanzada le impedía a continuar. Entonces, su renuncia dio lugar a la creación de una institución que es el Papa Emérito. Abrió la puerta para que otros pudieran hacer lo mismo. Estaba permitido eso, digamos, ¿no? Por la legislación, por la normativa de la Iglesia, estaba permitido que él pudiera renunciar por edad avanzada y por problemas de salud. Pero él tomó esa decisión y la concretó, y dio lugar a crear esa institución del Papa Emérito, abriendo la puerta a que los próximos puedan hacerlo también ante ese límite, ante esa situación, ¿no? Ante esa situación límite. Así que, y bueno, después vino Francisco y ya sabemos que Francisco fue un hombre progresista, que tomó medidas que eran disruptivas, de algún momento. Creo que fue el Papa de los gestos. Francisco tuvo gestos muy importantes que marcaron, yo creo que dejó un legado en eso. ¿Crees que se lo está valorando más ahora, de una vez que falleció? Pero es que los argentinos, vos sabés, somos muy difíciles. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente los argentinos tuvimos una relación muy difícil con él, pero porque es la naturaleza del argentino, eso, la idiosincrasia del argentino. O sea, que hay dos argentinos, ya hay una interna. Sí, ya no hay dos que son de Boca o dos de River. Ya sabés qué es. Entonces, de alguna manera, ahora nos damos cuenta de la dimensión universal que tenía él, de la magnitud universal de su palabra, de lo que lo han querido en el mundo, porque ahora te das cuenta que los romanos lo amaban, por ejemplo, que él se hizo amar por el mundo, se hizo querer, logró hacerse querer por el mundo. Además era un hombre muy carismático, sin duda, ¿no? Su carisma lo trascendió absolutamente, ¿no? ¿Y respondió a todas las cosas que estaba, o todo lo que se esperaba de él? Creo que él llevó adelante cambios importantes, enfrentó situaciones, él se puso al frente decidió hacer cambios, y afrontó también la oposición que tuvo, porque también en el seno de la Iglesia tuvo la oposición férrea de sectores conservadores que no aceptaron sus cambios al principio, desde el primer momento. Y él, sin embargo, él siguió adelante con una gran convicción
y logró cambios importantísimos en la iglesia, en la estructura de la iglesia y en un montón de cosas que creo que van a ser cambios que van a ser para largo, digamos, que son cosas permanentes. Bien, nos dejas pensando, a mí por lo menos me dejas pensando, y seguro en estos próximos días vamos a seguir charlando porque estamos en el día a día todavía, viste que esta ansiedad te mata, pero hay tiempos y hay un protocolo a seguir, seguramente. Por eso hay que transitar los momentos, hay que transitar los momentos. Este es un momento que hay que transitarlo, es el interregno. No hay papa, estamos en la sede vacante, hay que esperar la tercera fase del protocolo de los funerales, que va a ser el funeral de Estado. El próximo sábado se va a celebrar la misa en la Plaza de San Pedro, que va a estar presidida en este caso por el cardenal más antiguo, que es el decano del Colegio Cardenalicio, que es el cardenal Re, Giovanni Battista Re. Tiene 92 años y va a ser el que va a presidir la despedida de Juan Pablo, y le corresponde ese honor por ser el cardenal decano. Claro. El más antiguo. Él es el que va a presidirla, además que lo conoció toda la vida, y es el que lo va a despedir oficialmente. Bueno, ¿y fechas todavía entonces no hay? No, fechas todavía no hay. Recién dentro de unos 15 días veremos si se da lo que es el famoso cónclave, y allí, bueno, humo blanco o no. Y bueno, hay que esperar ahí, hay que ver cuánto dura el cónclave. Bueno, el cónclave puede ser muy breve. O puede ser largo, la última vez fue... Sí, duró 2 o 3 días, creo que llegó a durar 3 días el último. El de Benedicto fue muy breve. Fue breve. Porque inmediatamente hubo consenso, era él, y en la segunda en la segunda votación se puede votar hasta 4 veces en un día. Ah, mira. Generalmente se hace una votación a la mañana y una a la tarde, pero se pueden haber hasta 4 en el día. Pero yo creo que en la segunda ya salió, es decir, ya había un consenso general que era él. En el caso de Francisco, creo que duró 1 día y medio, y en la tercera o en la cuarta salió. Así que no sé ahora, desconocemos cuál es la... nunca vamos a de los saber, candidatos ninguno miraste así, dijiste, me parece que puede ser. Algunos me parece que pueden ser, pero todo es secreto. No sabemos si esos son los candidatos reales. Nosotros suponemos que esos son los candidatos, porque lo dicen. Para Alexis Dabat, ¿quién es un candidato? No, yo creo que el que podría ser un muy buen papa es el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado hoy. Muy cercano a Francisco, un hombre con mucha experiencia en la diplomacia vaticana y que conoce muy bien el manejo de la Santa Sede, un hombre que tiene muchos años en la Santa Sede. Muy bien. A lo mejor puede ser. Muy bien. Yo le quería sacar eso, Raúl, ¿quién para él es el próximo papa? Pero también puede ser que no elijan a un italiano, porque en estos últimos años no se ha elegido a un italiano. Así que también puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Nada está un africano dicho. También había Nada por ahí. Sí, también asiático, hay un africano, hay un neerlandés, un húngaro. Hay varios propuestos, pero eso es una cosa que nunca sabremos quién va a ser realmente, ¿no? Hasta que llegue el día. Hasta que llegue el día, por supuesto. Muy bien. Vamos a hacer la tanda. 27 minutos pasaron de las 8 de la noche. Falta media hora de programa, Acevedo, y usted la tiene que cumplir. ¿Por qué Acevedo no vino, no participó? Parece que es un poco ateo, está un poco alejado, pero yo sabía que él le gustó, no sé, ahora hablemos. Igual tiene para aprender un montón de cosas, mirá. Debería. Claro. Debería empezar a aprender. Totalmente. Alexis, gracias por venir, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Seguramente